Cuando se refería a la Virgen María, el Padre Pío la llamaba de muchas maneras diferentes: madre, Madonna, mamama, mamina, entre muchas otras. El Padre Pío decía: hay personas tan tontas que creen que pueden pasar por la vida sin la ayuda de la Virgen María. En una ocasión, una mujer estaba desesperada porque hace tiempo estaba rezando para ser curada y no tenía respuesta. Entonces decide ir a encontrarse con el Padre Pío. Al reunirse, la mujer le cuenta su situación al Padre Pío y él le dice: recemos a la Virgen de las Gracias, ella te curará. Cuando la mujer regresa a ver al Padre Pío, se la veía enérgica y él le dijo: María te curó a ti, no a mí. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. El Padre Pío tiene una profunda devoción a la Virgen. El amor que sentía por María fue uno de los aspectos más conmovedores de su espiritualidad. Tenía una relación construida en la confianza, la entrega total y una dedicación inquebrantable a su cuidado maternal. Cuando el Padre Pío caminaba entre la multitud, nunca faltaba quien le quería robar el pañuelo, o le quisiera cortar un pedazo del hábito o del cordón. Entre todos los empujones y tirones que recibía, normalmente no se daba cuenta, pero a veces, cuando se daba cuenta, el Padre Pío tomaba su cordón y lo hacía girar para apartar a la gente y les decía: esto es paganismo, esto es fanatismo. Quienes estaban cerca de él lo han escuchado rezar a la Virgen María diciendo: Señora, ayúdame, me asaltan demasiadas personas devotas, demasiada adulación y demasiadas donaciones. No puedo seguir así, por favor, ayúdame. Una vez le preguntaron al Padre Pío si veía a la Virgen María y él respondió que viene a mí siempre que la necesito. También le preguntaron si alguna vez Nuestra Señora va a su celda y el Padre Pío dijo: deberías preguntarme si alguna vez sale de mi celda. En el monasterio decían que el Padre Pío resolvía todo con la ayuda de Nuestra Señora, o dejando que ella lo resolviera. En varias ocasiones el Padre Pío confió a sus íntimos que la Santísima Virgen permanecía a su lado mientras escuchaba confesiones. También comentó que debemos dormirnos en los brazos de la Santísima Virgen María. Ella es una madre profundamente enamorada de nosotros. Debemos dejar que sus hermosos ángeles nos acunen. Puede que te rías, pero así son las cosas. Encuéntrame una persona en este mundo dispuesta a darlo todo sin recibir nada a cambio. Nuestra Señora, los ángeles y los santos son sumamente activos en nuestra conversión y salvación. Cuando nos juzguen en el último momento de nuestra vida, Dios permitirá que nuestra Madre Celestial actúe en su lugar, o sea, nuestra defensora. Ella es el vínculo entre la humanidad y la divinidad. La imagen de la Virgen de Fátima en el año 1959 realizó una gira por ciudades y pueblos italianos. La peregrinación comenzó el 24 de abril en la ciudad de Nápoles y ese mismo día el Padre Pío enfermó gravemente. Sufrió una bronconeumonía y por tener que estar en reposo no podía celebrar misa ni confesar. Todas las noches le llevaban al Padre Pío un micrófono hasta su cama para que él les dirija unas palabras a los fieles. Pasados unos días el Padre Pío continuaba enfermo, incluso empeoró. Un equipo médico le diagnosticó un tumor pulmonar y le recomendó quimioterapia, pero el Padre Pío se rió y le dijo a los médicos que estaban equivocados. 3 meses después de que arribó a Italia, la imagen de la Virgen de Fátima llegó en helicóptero a San Giovanni Rotondo. La imagen fue llevada a la sacristía, donde estaba el Padre Pío que había sido bajado en una silla. El Padre Pío se inclinó para besar la imagen y depositó su rosario en las manos de la Virgen María. Una vez terminada la visita, cuando la imagen estaba a punto de partir en helicóptero, el Padre Pío se asomó a una ventana para ver la partida y al ver partir el helicóptero rompió en llanto y exclamó: Madre, he estado enfermo durante tu visita a Italia. ¿Te vas ahora sin curarme? Es en ese preciso momento que el Padre Pío sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y exclamó: estoy curado. Un fraile que estaba presente en el lugar dijo que el Padre Pío nunca se sintió tan saludable como después de la partida de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. A los pocos días, el Padre Pío reanudó la celebración de la misa y unos días después las confesiones. En relación al rosario, el Padre Pío siempre llevaba uno entre sus manos. Sus compañeros frailes le decían el rosario viviente por su compromiso con el rezo del rosario. Aconsejaba rezar siempre el rosario y rezarlo tan seguido como se pueda. También decía: es mi arma, y con esto se ganan las batallas. El Padre Pío rezaba más de 30 rosarios por día. En una ocasión
le preguntaron por qué rezaba constantemente el rosario y no otras oraciones. Y el Padre Pío respondió: porque la Virgen nunca me niega nada de lo que le pido mediante el rezo del rosario. Para el Padre Pío, el rezo del rosario era el centro de su vida de fe, de su devoción a María, e invitaba a todos a descubrir su poder. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like, así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo, así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal si aún no lo has hecho, así puedes ver todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.